Hola, bienvenidos a este espacio de quienique.com y Quienique TV. El día de hoy nos acompaña María Victoria Pavón, presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación Social. Actualmente hace parte del Jurado Nacional del Premio Nacional de Periodismo Digital Quienique.com, galardón que reconoce la labor periodística realizada en el ecosistema digital. Esta premiación es organizada por Foros K con el apoyo de su principal aliado, Quienique.com, primer medio nativo digital de Colombia. Bienvenida, María Victoria, es un placer tenerte acá y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacernos parte del premio. Realmente es muy bueno que tengan en cuenta la academia. Perfecto, María Victoria. Me gustaría empezar preguntándote, bueno, ¿qué fue lo que te apasionó, qué te llevó a querer estudiar y dedicarte a la comunicación social? Bueno, yo creo que fue fundamental el hecho que para mí la relación con los otros, el saber de los otros, el entender la sociedad es clave. Yo no me veo trabajando en algo que sea tan encerrado, en el que yo no interactúe con las demás personas. Entonces, yo creo que ese fue como el primer elemento que me hizo pensar en una carrera que tuviera que ver con lo social. Y yo creo que también eso es fundamental, ¿verdad? Relacionar la comunicación con las ciencias sociales. Y lo segundo, que no solamente es estar en relación con los otros, sino procurar hacer algo por esos otros. Buscar soluciones, generar espacios de discusión, de escucharnos, la conversación. Entonces yo creo que unir esas cosas, dijo, no, pues claro, es comunicación, es periodismo lo que yo quiero ser. Y creo que efectivamente no me equivoqué, cada día descubro esa pasión y esa vocación de servicio, porque también creo que es fundamental el tema del servicio, y de comprender y de leer a la sociedad para tratar de ayudar. Bueno, ya que mencionas precisamente todo ese aspecto social y la cercanía con el otro, ¿tienes alguna experiencia o alguna historia que recuerdes con mucho cariño, la historia más bonita que tú hayas trabajado en este mundo del periodismo y de la comunicación social? Bueno, vienen muchas historias a mi mente en este momento y diría que quizás una de esas historias que más recuerdo fue una oportunidad en la que tuve de acompañar a una comunidad que fue parte de un clúster de una entidad productiva alrededor de un queso artesanal. Y en la elaboración del queso pues había que cambiar técnicas, herramientas, hacerlo más higiénico, ¿verdad? Para poder certificar el proceso y bueno, ciertos elementos que tenían que ver muchísimo con innovación, con avances en ingeniería, pero creo que lo interesante fue poder acompañar el proceso de la comunidad porque a la vez que iba avanzando la tecnificación de un proceso que era muy rudimentario, muy artesanal, también fue cambiando la comunidad, la forma de ellos organizarse, de cómo organizaban sus casas, de cómo también fueron fortaleciendo la parte educativa de los niños. Entonces creo que fue maravilloso uno desde el periodismo poder acompañar y documentar el avance y los cambios de la comunidad, porque no fue un proyecto para la comunidad, sino con la comunidad, creados con ellos, ¿verdad? Entonces, ser uno ese testigo y ir viendo el cambio, pues fue de esas experiencias que lo marcan a uno. ¿Qué experiencia o cómo recibiste ese tema? ¿Pasaste de trabajar en medios públicos, en medios de comunicación privados, a la docencia? ¿Cómo fue ese cambio y cómo lo recibiste? Bueno, la docencia tiene algo hermoso y es que uno por más que prepare la clase no sabe qué va a pasar, sino hasta que da la clase y estar frente al grupo, ¿verdad? Yo, por supuesto, pues soy profesional, no, en mi meta de vida no estaba, yo voy a ser docente, ¿verdad? Yo voy a hacer carrera docente, sino que como lo mencioné anteriormente, pues empecé como docente de cátedra, ¿verdad? Que uno pues es contratado por horas a dar unos cursos, la cátedra no más. Pero pasó algo interesante que fue eso, una vez en la clase yo empecé a sentir que vibraba con los estudiantes, que aprendía muchísimo y creo que eso quizás es lo más atractivo de la docencia, que es un tema en el que uno no tiene techo, uno no, quizás en una organización o uno como periodista
termina una historia y uno dice, bueno, listo, ahora tengo que empezar en la otra, y uno en las organizaciones cumple unos planes, y bueno, pero en la docencia es algo que nunca uno deja no hay techo, uno prepara la clase y no sabe qué va a suceder en la clase, muchas veces se queda corto, muchas veces no le da el tiempo, porque algo mágico sucede en ese salón de clase y es en la relación con los otros, ¿verdad? Con los casos, con las preguntas, y entonces se da una camaradería, una generación del conocimiento que se construye colectivamente. Y esto termina, pues entonces también fortaleciéndolo a uno como profesional. Y a la vez uno termina la clase y muchas veces termina con muchas más preguntas de las que uno inició la clase, que es lo interesante de la academia. Uno todo el tiempo estarse haciendo preguntas, inquieto, buscando esas respuestas, porque finalmente ahí es donde está el aporte que hace cada individuo en el proceso formativo. Claro, es decir, tú te formas y de paso se forman los demás. Es un crecimiento continuo Sí. con los futuros periodistas o con las personas que se van a dedicar a este oficio. Sí, y además tiene algo muy bonito que son los egresados, que además son amistades que uno construye desde que están muy jóvenes y luego a los años uno los encuentra pues ocupando unos cargos, unas posiciones o haciendo unos productos, aportando muchísimo y ellos luego vuelven y también contribuyen a esa formación de los más jóvenes y a la actualización de conocimientos también de los que fuimos sus profesores. Entonces yo creo que en la academia hay algo que es el ser solidario, el estar abierto y el encontrarnos todos alrededor del conocimiento. Pues ya no es mirarnos como competencia o como lo que yo sé, y pues efectivamente se dan los egos, pero la idea es que en el ambiente académico debe prevalecer es el amor por el conocimiento, el por conseguir nuevas respuestas, hacernos más investigación, ser referentes para algunos, pero también mantenernos inquietos, ¿verdad? Porque, pues, como bien lo dije antes, no hay el punto de llegada, sino que todos los días tenemos que seguir estudiando, analizando y aportando. Ya que mencionas la formación, pues precisamente en este momento las universidades han empezado a implementar un programa orientado hacia lo digital. ¿Cómo ha sido esa transformación de lo que era la prensa de antaño o la prensa que se escribía en papel a todo lo que es este ecosistema digital? Bueno, es interesante tu pregunta porque hemos cambiado los currículos y todo el tiempo se está transformando los currículos, porque el currículo también va de la mano de los cambios en la sociedad y por supuesto de los cambios en los medios y en la forma del ejercicio profesional. ¿Y qué notamos? Que ese cambio no ha parado, sino que continúa, que se ha hecho más rápido y más intenso con el tema de la pandemia, pero que también sentimos que se nos abren las opciones en las narrativas, en los recursos. Entonces yo creo que lo que tenemos es que superar esos miedos a la tecnología, al cambio, a los modelos de transición, a los nuevos modelos de negocio que se puedan generar, y más bien verlos como una oportunidad de eso, de lo que nos puede dar la tecnología y todo este ecosistema digital. Y entonces uno los ve, por ejemplo, en un especial multimedia, que entonces te permite desde el periodismo trabajar con datos que antes era muy difícil mostrarlos o que resultaban muy pesados, uno trabajar con muchos datos, ¿verdad? Para que la gente pudiera comprender lo que uno estaba hablando o inclusive tener el soporte de lo que uno estaba diciendo. Y ahora, gracias a infográficos, a las mismas formas que tenemos y recursos, bueno, es mucho más atractivo y fácil mostrar toda esa información. Y además combinar el sonido con la imagen, con el texto. Entonces yo creo que ahorita el periodista debe ser mucho más creativo porque tiene muchas más herramientas para enriquecer el contenido como tal. Aun cuando también creo que el contenido sigue siendo el rey, que tampoco es que vamos a envenenar las cosas, hacerlas muy bonitas, pero luego no estamos contando nada. O luego no hay un buen tratamiento de los datos o no fuimos a las fuentes que necesitábamos ir, ¿verdad? Entonces creo que
digamos que hay algo que es base en el periodismo, que es todo el tema de la ética y todo el tema del contenido, de cómo trabajamos con la información, con la fuente, con los datos, para luego sí hacer toda esa riqueza que nos ofrece el ecosistema digital. Tú mencionas dos puntos claves que, bueno, quisiera ahondar en cada uno, pero primero me gustaría con esa parte de la creatividad que mencionas. Los periodistas muchas veces caen en la monotonía de contar la historia con los mismos recursos y no innovar un poco más en el contenido que tú mencionas. ¿Qué herramientas o qué consejos tú podrías dar para que no se caiga en esa monotonía de sacar el mismo contenido que ya se ha venido, que ya se ha visto antes? Sí, yo creo que es importante desde la formación del periodista, pero también desde su actualización, desde lo que él hace o ella hace cotidianamente, eh, estar inquieto y sensible inclusive a las artes, porque yo creo que el estar todo el tiempo leyendo, viviendo, experimentando manifestaciones culturales y artísticas hace que nosotros enriquezcamos esa visión mucho más creativa, ¿verdad? Es como el que escribe, ¿cómo mejora su escritura? Pues leyendo mucho y escribiendo mucho. Entonces yo pienso que para ser creativo, pues hay que estar siempre sensible y abierto a esas nuevas ideas. De hecho, lo que estamos viendo en nuevos currículos es cómo se acercan a la historia y la teoría de las artes, cómo experimentar con otras formas narrativas desde las manifestaciones artísticas, porque eso nos permite salirnos, porque a veces, claro, el periodista, a partir del mismo rigor del periodismo, de contestar ciertas preguntas, de respetar lo que dice la fuente, pues ahí entonces también terminamos siendo, nos encasillamos muchísimo y entonces nos cuesta la otra parte de esa creatividad, de cómo nutrir las historias, de cómo trabajar también lo estético, de cómo hacer atractiva también la historia, ¿verdad? De cómo conectar con las audiencias. Entonces yo creo que una buena forma es no abandonar ese otro lado de lo que es lo artístico y sensible, que también es una muy buena lectura de lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Entonces acercarnos a esas manifestaciones artísticas. Ahora me gustaría preguntarte qué acciones y qué desafíos tuvo AFACOM en, o bueno, ha tenido AFACOM en toda la formación de periodistas. Sí, pues a Facón ya tenemos, vamos para 42 años, ya los cumplimos este año, o sea, ya somos una asociación madura. 65 facultades hacen parte de AFACOM en el país y eso nos ha permitido hacer proyectos. En el 2018-2019 hicimos un proyecto nacional de qué estaba pasando con el ejercicio de nuestros profesionales y qué decían los empleadores de las personas que egresan de nuestros programas, como una forma de revisión constante. Y por supuesto, siempre desde AFACON está la inquietud de cómo mantenemos la calidad, cómo mejoramos, hacia dónde va la formación, pero también hacia dónde va el ejercicio profesional, qué tanto los programas están respondiendo a cuestiones específicas, a cuestiones disciplinares o a cuestiones de fundamentación, qué nos diferencia por regiones, por ejemplo. Hay regiones que están mucho más, por ejemplo, en esa investigación se arrojaba que ciertas regiones hacían más énfasis en la comunicación digital y otras estaban más en la comunicación para el desarrollo y claro, tenía que ver con asuntos también de contexto. Por supuesto, eso nos hace también el intercambio constante, el diálogo constante, para saber las preguntas que nos estamos haciendo, que hay veces creemos que solamente en un programa o en una ciudad, y cuando vamos a ver, pues son preguntas que nos estamos haciendo a nivel nacional y luego también trabajamos con otras asociaciones internacionales y nos damos cuenta que ya es de región o son globales. Y eso, por supuesto, siempre nos permite realimentar, cambiar, transformar, actualizar, ¿verdad? Entonces, desafíos tenemos muchos. Estamos ahorita en la parte de construcción del anteproyecto porque vamos a iniciar en el 2022 otro proyecto de investigación nacional que nos permita nuevamente revisarnos hacia dónde va la comunicación, desde los objetivos de estudio, desde el alcance, etcétera.
Trabajamos, por supuesto, en todos los temas de mejoramiento de la calidad, aseguramiento de la calidad de los programas. Y entonces, dentro de la semana que viene vamos a tener un taller en Bogotá donde nos vamos a unir decanos y directores a trabajar cómo generamos esos resultados de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje, pues porque unas cosas dicen nuestros documentos, otras cosas dicen los estudiantes y los egresados y otra cosa también dice el medio, ¿verdad? Entonces es cómo generamos espacios de diálogo, pero también formas de evidenciar lo que pasa en el proceso y cómo terminamos siempre realimentando los procesos. Entonces eso es parte de lo que hacemos en la FACON. En la parte de la pandemia, yo creo que también nos llevó a encontrarnos muchísimo en lo digital, porque nosotros hacíamos eventos en ciudad y nos rotábamos cada año el congreso académico anual de AFACOM, lo rotábamos cada año en ciudades distintas para que los estudiantes de esas facultades pues pudieran disfrutar y los docentes pudieran disfrutar del evento. Y pues resulta que con la pandemia descubrimos que lo podíamos hacer virtual, que se conectaron estudiantes de todo el país, inclusive de otros países, ¿verdad? Y que resulta que no teníamos que estar en un auditorio. Eso nos lleva a pensar que los próximos congresos y asambleas las vamos a hacer híbridas, ¿verdad? Entonces el congreso del 2022 lo vamos a hacer en Santa Marta, quienes puedan asistir presencialmente lo harán en la presencialidad y quienes no se van a conectar. Entonces yo creo que es de las cosas maravillosas que también nos deja todo este tema del cambio, y es que encontramos otras formas de mantenernos comunicados. También nos permitió hacer cursos espejo, que por ejemplo en la Universidad de Barranquilla pudiera tener unas clases compartidas con una universidad de, qué sé yo, de Pereira, ¿verdad? Y entonces los profes se compartieran contenidos, ejercicios y los estudiantes también compararon. Entonces de repente hacían un reportaje de Pereira y de Barranquilla y luego comparaban los resultados y lo que habían obtenido estando en la misma clase. Entonces yo creo que son experiencias que nos quedan y que tenemos que seguir aprovechando. Efectivamente, todo el mundo ha cambiado y se ha transformado a lo digital. Y ahora me gustaría preguntarte ya específicamente por tu participación en el Premio Nacional de Periodismo Digital, yenique.com. Bueno, primero me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se está dando esa formación periodística en la era digital, de la era digital, y si se ha pecado en algo? Yo creo que en los trabajos evaluados se nota ya una presencia de lo digital en la formación de los periodistas, inclusive porque pues, me tocó revisar trabajos de medios universitarios y donde era evidente ya la propuesta desde lo que es el ecosistema digital. Entonces creo que sí, ya hay un giro que se viene dando desde los programas, desde las propuestas curriculares, pero también desde las generaciones. Y entonces ese periodista joven, claro, si él está todo el día incluido, ella está todo el día incluido en ese ecosistema digital, pues ya lo piensa así, lo resuelve. Ya no es que hay algo adicional que hacer, sino que ya su mundo se narra y se concibe en ese ecosistema digital. Y yo creo que eso fue evidente en la gran mayoría de los trabajos del premio, donde ya ya no es que hago todo y al final veo cómo transformo algo a lo digital, sino que ya desde la concepción del contenido ya está pensado para lo digital. Teniendo en cuenta eso, ¿qué factores tuviste en cuenta, esto ya para cerrar, qué factores tuviste en cuenta para evaluar esos contenidos que se crearon en lo digital y que fueron postulados? Bueno, por supuesto, la rigurosidad con el tratamiento de las fuentes, de la información, el proceso que se notaba de investigación como tal y la utilización que hacían de recursos, ¿verdad? Que no fueran como unos recursos añadidos, sino que le aportaran a la historia. Y que además en los trabajos se notaran las voces, las diferentes voces que habían sido parte de la fuente, ¿verdad? Que hubiese como un espíritu en ese hilo narrativo. Y hay trabajos pues que dan cuenta de eso, ¿verdad? Que lo hicieron en tal región con tal población y uno sentía que todo el espíritu de esa población estaba en el trabajo, que estaban esas voces presentes. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque si tenemos los recursos, no es solo documentar que estuvo en el sitio y documentar que hice la entrevista,
sino es cómo le damos voces y cómo el que está de espectador realmente se mete en la historia y siente que está en la región, que está evidenciando el problema, que el otro elemento también fundamental es cómo desde lo particular se llega a una propuesta que apunta, por supuesto, a un problema que atañe más a lo general, que atañe más a una política pública, a una cuestión de Estado, ¿verdad? Entonces, cómo también se personaliza, se humaniza a partir de una historia, un problema o un asunto social. Entonces, creo que eso también fue clave en esa evaluación que se hizo de los trabajos.